Sea bienvenido a la lección número 2 sobre cómo elaborar mensajes expositivos. Qué privilegio el que Dios nos da de comunicar a su pueblo las grandes verdades de la Biblia para ver vidas transformadas por el poder del Evangelio de Jesucristo nuestro Señor. El segundo paso en la elaboración de mensajes expositivos es estudia el pasaje. La tarea que usted tiene por delante, luego que ha escogido un pasaje bíblico, es descubrir qué se proponía decir el escritor sagrado a sus destinatarios originales. La buena interpretación nos da una base sólida para aplicar aquellas verdades a las necesidades actuales de nuestros oyentes. Para hacer un estudio de un pasaje bíblico, necesitamos comenzar con el todo, es decir, conocer el contenido de todo el libro. A esto se le llama estudio del contexto. Para familiarizarse con la estructura del libro y sus temas principales, lea el libro varias veces. No hay ningún atajo. Esfuércese por entender el pensamiento del escritor sagrado a través de la lectura repetitiva del libro bíblico. Enriquezca su lectura a través del uso de diferentes traducciones. Utilice las traducciones literales, es decir, aquellas que están apegadas al texto hebreo y griego, como lo son la Biblia textual, la Biblia de las Américas, y una buena versión también es la Reina Valera 2015. Para que su estudio sea equilibrado entre lo literal y cómo esas verdades divinas son entendidas en lenguaje contemporáneo, apóyese también de otras versiones, como lo son la NBI, la Nueva Versión Internacional, lo que es la Biblia Dios habla hoy y la Biblia Nueva Traducción Viviente. Esta combinación de traducciones literales y traducciones contemporáneas harán que se enriquezca su pensamiento y se clarifique lo que el escritor bíblico comunicó a sus destinatarios originales. Una vez que usted ha leído el libro, ha utilizado diferentes traducciones, llegó el momento de dividir aquel libro, aquella carta, en secciones, unidades de pensamiento completas. Si está estudiando una carta, por ejemplo, la carta a los Gálatas, lo que usted hará es identificar los párrafos que contiene la carta. Un párrafo es una unidad de pensamiento donde el escritor desarrolla un único tema. Aquí se requiere discernimiento y una lectura repetitiva de los pasajes bíblicos para que usted identifique cuáles son esas unidades de pensamiento. Luego que tiene dividido el libro en secciones, puede entonces elaborar un bosquejo preliminar. ¿Para qué servirá todo esto? Para que usted tenga claridad en cuanto al contexto en el que se encuentra el pasaje bíblico que está estudiando. Luego que ha estudiado el contexto de todo el libro, conviene estudiar el contexto inmediato, es decir, los versículos anteriores y posteriores al texto bíblico que usted está estudiando. Concéntrese en el flujo del pensamiento, es decir, lea el pasaje bíblico y trate de entender la idea global del escritor. Hay una idea que él está tratando de resaltar y únicamente usted logrará comprenderla si se concentra en entender ese flujo de pensamiento. Una vez que usted ha estudiado ese pensamiento del escritor, conviene identificar su enfoque,
su énfasis, es decir, la idea central. La pregunta que le ayudará a encontrar la idea central es la siguiente: ¿de qué está hablando el escritor en este pasaje bíblico? Usted debe ser muy específico para dar respuesta a esa pregunta. Quizás usted diga, bueno, el escritor está hablando de sabiduría, pero en realidad es muy amplia esa palabra. Quizás el escritor en el pasaje está hablando de cómo obtener sabiduría en medio de las pruebas. Eso es específico y sí constituye lo que es el pensamiento central de un párrafo, como por ejemplo Santiago capítulo 1, versículos del 5 al 8. Una vez que usted entiende el flujo de pensamiento, ha encontrado también la idea central o pensamiento central, lea lo anterior y posterior del pasaje bíblico. Esto le ayudará a tener certeza de que su interpretación es correcta. Si usted será un buen intérprete de la Biblia, necesita utilizar un método efectivo. Y el método recomendado para todos aquellos que queremos compartir la verdad de Dios de forma correcta con la iglesia es el método gramático histórico. Este método consiste en estudiar el pasaje bíblico de acuerdo a las reglas naturales del lenguaje. Es decir, vamos a investigar su gramática, vamos a investigar su trasfondo histórico para entender lo que el escritor dijo a sus destinatarios. Y una regla que es vital a la hora de estudiar o utilizar, mejor dicho, el método gramático histórico es la siguiente: si el sentido natural de un pasaje tiene sentido, no le busque otro sentido. Lea el texto de forma literal. Si lo que el escritor dice se entiende fácilmente a través de eso, no le busque otro sentido. Pues el escritor estaba hablando literalmente. Usted en esta parte del estudio del método gramático histórico tiene que preguntarse: ¿qué dijo el escritor a los lectores originales? ¿Qué dijo el escritor a los lectores originales? El apóstol Pablo, por ejemplo, en la carta a los Efesios, dice: mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. El pasaje bíblico quería exhortar a los creyentes en Éfeso a vivir con sabiduría. Eso se proponía el escritor. Ahora, una vez que usted ha entendido lo que el escritor dijo a sus destinatarios, también conviene preguntarse qué nos dice este texto hoy. Es decir, que primero se interpretan los pasajes bíblicos para luego hacer las aplicaciones. La interpretación tiene que ver con la comprensión del pasaje bíblico en su contexto histórico. Y lo que es la aplicación tiene que ver cómo ese texto bíblico se relaciona con las necesidades, con las luchas que tienen los oyentes en nuestro tiempo. El método gramático histórico le librará a usted de imponer a los pasajes bíblicos un significado que el escritor jamás se propuso. Algunas personas utilizan lo que es la alegorización. Buscan un significado espiritual más profundo, dicen ellos, de las palabras literales, llegando al punto de imponer su imaginación
a los pasajes bíblicos. Si el sentido natural de un pasaje bíblico tiene sentido, no le busque otro sentido. También reconozca de que si usted lee literalmente un pasaje bíblico y lo que allí se dice suena extraño, entonces note que hay lenguaje figurado presente. Por ejemplo, Jesús dijo, yo soy la puerta. Cuando usted lo lee literalmente, se imagina una entrada. Entonces, eso no tiene sentido. Entonces usted dice, bueno, en realidad el pasaje bíblico lo que quiere decir es que Él es el único medio para la salvación. Utilice el método gramático histórico y será un buen intérprete bíblico. Ahora que usted ha analizado la totalidad del libro, agregó el estudio del contexto inmediato, es el momento de analizar los detalles del pasaje bíblico. 3 cosas son fundamentales en este asunto. Lo primero es la estructura. Cada pasaje bíblico tiene una estructura definida. Por ejemplo, si usted estudia el libro de los Salmos, encontrará que la idea principal de algunos de ellos se encuentra en el primer versículo. Los demás son una explicación de esa idea principal que se ha presentado. Si estudia narraciones, estas siguen una estructura. Lo primero es una introducción al problema. Luego sigue lo que es una trama, un argumento que se va desarrollando conforme pasa el tiempo o los eventos. Luego de esa trama hay lo que es un clímax. Luego del clímax viene una resolución. El problema o la situación concluye, finaliza, se resuelve. Si usted estudia textos en el Nuevo Testamento, la estructura de los párrafos es un tanto diferente. Por ejemplo, en algunos pasajes bíblicos, la idea principal está al inicio. En otras ocasiones está al final, como conclusión. Es decir, que al analizar los detalles, usted tiene que notar la estructura que contiene el pasaje bíblico en particular. También considere lo que es el vocabulario, las palabras que el escritor está utilizando. Probablemente algunas de ellas necesiten un estudio más detallado. Por ejemplo, si se encuentra usted estudiando el libro de Romanos y está en el capítulo número 3, donde Pablo habla de lo que es la justificación por gracia, quizás conviene hacer un estudio detallado de lo que es la justificación. También en ese mismo capítulo está la palabra redención, la frase justicia de Dios. Todos estos términos demandan un estudio detallado de su parte para comprenderlos mejor. Estudie lo que es la gramática. Es importante conocer en el estudio bíblico lo que son cláusulas independientes y cláusulas subordinadas. Las cláusulas independientes presentan un pensamiento por sí solo. Las subordinadas no pueden ser entendidas a menos
que se unan a una cláusula independiente, no tienen sentido por sí solas. Estas claves le facilitan a usted identificar cuál es el enfoque o énfasis del escritor bíblico. El énfasis está en las cláusulas, hablando del Nuevo Testamento, en las cláusulas independientes. No podemos apoyarnos únicamente en nuestras propias conclusiones a la hora de estudiar los textos bíblicos. Debemos también utilizar herramientas que nos han sido provistas por Dios para ampliar nuestro estudio bíblico. Ejemplo de estas herramientas es una Biblia de estudio. En la Biblia de estudios tenemos comentarios de los versículos, tenemos tablas, tenemos mapas, tenemos introducción a cada libro bíblico. En la Biblia de estudios también usted encontrará bosquejos de los libros o de las cartas. Utilice una Biblia de estudio, le será de mucha ayuda. Los léxicos le ayudarán a definir palabras en su respectivo contexto. Si usted es un amante del idioma original de la Biblia, los léxicos le van a enriquecer. Hay ciertas palabras que tienen un matiz especial solamente en el idioma original. Por ejemplo, en Juan capítulo 11, donde se habla de la muerte de Lázaro, allí se habla de llorar. Marta y María lloraron y Jesús también lloró. Nuestro castellano no capta lo que es el texto griego original. Cuando se menciona la palabra para llorar de las hermanas de Lázaro, es llorar escandalosamente. Es cuando uno está realmente triste, conmovido. Cuando Jesús llora frente a la tumba de Lázaro, él solloza, le salen lágrimas de los ojos solamente. Es un llanto silencioso. Los léxicos pueden a usted orientarle sobre el uso de ciertas palabras en su contexto. Los diccionarios bíblicos le proporcionarán información histórica, cultural, de algún personaje bíblico o libro que usted esté leyendo. Los comentarios. Los comentarios son una herramienta muy útil para el estudio de la Escritura. Hay tres tipos de comentarios. El primero es el peso pesado. Son comentarios exegéticos. Estos han sido preparados para el estudio académico. Contienen referencias al idioma hebreo y griego. Contienen cuestiones críticas de los textos bíblicos. Para entender el significado de los pasajes bíblicos, acuda a comentarios exegéticos. El segundo tipo de comentarios tiene que ver con aquellos que no tienen tantos detalles en cuanto a los idiomas originales, pero nos proporcionan una buena base para la comprensión de los versículos bíblicos dentro de su contexto. Una tercera serie de comentarios que es muy útil se llaman comentarios homiléticos. Estos están diseñados para predicadores. Algunas veces conviene ver cómo otros predicadores destacados elaboraron un bosquejo de los pasajes bíblicos. Los comentarios homiléticos tienen este recurso. Y una herramienta que se está utilizando mucho en nuestro tiempo son software bíblicos. Estos nos ayudan a integrar lo que son diccionarios, comentarios en un solo lugar. A través de eso usted puede hacer estudios de palabras, a través de eso usted puede
realizar búsquedas de determinado término. Son muy útiles los software bíblicos. Cuando usted está estudiando un pasaje bíblico, tiene que tener sumo cuidado en lo siguiente. Determine el contexto redentor del pasaje. Es decir, la Biblia se centra en la persona y obra de Jesucristo. Por lo tanto, los pasajes bíblicos apuntan a la obra y persona del Señor. Nuestra tarea entonces es determinar cómo este pasaje bíblico nos está hablando sobre la necesidad de redención. Los pasajes en particular revelan, preparan o reaccionan ante la obra del Señor. Pongamos algunos ejemplos. Si usted está estudiando Éxodo capítulo 12, se habla de la Pascua, cómo aquel cordero sirvió para librar del juicio de Dios a todo el pueblo de Israel. ¿Qué hace el pasaje bíblico? El pasaje bíblico nos está hablando de una liberación, pero que apunta a otra liberación mucho más grande que sería llevada a cabo por el Señor, quien es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si estamos estudiando el libro de los Salmos, por ejemplo, el Salmo 22, el Salmo 22 es una preparación para la obra de Cristo, pues allí se describen los detalles de la crucifixión. Es decir, que si usted interpreta el Salmo 22, debe apuntar a lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Utilice entonces todo su esfuerzo mental y conocimiento bíblico para entender cómo el pasaje particular que está estudiando tiene que ver con la redención, con la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario para lograr nuestro rescate. Somos llamados a predicar la verdad bíblica en el poder del Espíritu Santo para glorificar a nuestro Señor. Que su sermón sea un sermón que exalte la persona y obra de Jesucristo. Fácilmente podemos pensar que ciertos pasajes bíblicos únicamente nos enseñan cómo vivir la vida cristiana, es decir, nos presentan solamente ética. Pero los pasajes bíblicos están fundamentados en lo que es la obra de Cristo por nosotros los pecadores en la cruz del Calvario.